procesos asociativos, consumo responsable, productores y consumidores, equidad de género, círculos de ahorro, empresas recuperadas, experiencias autogestivas, bancos cooperativos, mercados solidarios, trabajo cooperativo, almacenes autogestivos, bancos populares, finanzas solidarias, microcréditos, treconomía. Formarnos para transformar. La economía social y solidaria es más democracia. Seguimos en turno mañana, restan solamente 6 minutos para llegar a las 10 de la mañana y escuchábamos esta presentación que nos indica que a partir de este momento vamos a hablar de economía social. ¿Con quién? Con la licenciada Nadia Fink, que como cada martes está aquí en los estudios de FM 106.9. ¿Cómo estás, Nad? Muy buen día. Muy buen día a vos, Flor, acá todo el equipo de la radio UNTDF y a la audiencia que nos está escuchando. Muy bien. Como cada martes y en el marco justamente de esta campaña de Ponele un 10 a la economía social y solidaria, abordamos un tema distinto. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con soberanía alimentaria. Así es, uno de los ejes de la campaña, que es poner un 10 a la economía social y solidaria, que se largó en el marco de la RUES, como hablábamos la semana pasada con Marcos Pearson, y que vamos a tener la posibilidad también la semana que viene de hablar con uno de los coordinadores de esta red, que es Daniel Maidana, de la Universidad General Sarmiento. Uno de los ejes justamente es el eje de soberanía alimentaria o de agricultura familiar en una relación que se da casi de manera, ineludible, ¿no? Si hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando en principio del derecho de los pueblos a elegir qué alimentos producir, cómo producirlos y que esos alimentos sean culturalmente adecuados, que sean sanos, que sean y que se correspondan con los medios de producción y que sean, definiciones propias de cada comunidad, cómo se producen, qué se produce, en qué términos y cómo se posiciona desde esa perspectiva de soberanía a los actores propios de esos modos de producción, ¿no? Ya en 1996 se puso el término en la agenda mundial entre distintas organizaciones de productores. En Roma fue el primer encuentro de la FAO en particular, donde se pone en juego este concepto y se empieza a discutir, de qué se estaba hablando cuando se hablaba de soberanía alimentaria. Luego hubieron varias discusiones a nivel internacional también, y hacia el 2007 en Mali se termina de definir, un concepto más amplio que establece cuáles son las formas posibles de hacer ejercicio efectivo de esta soberanía alimentaria, porque si no somos soberanos en decidir cómo y qué consumimos, alguien está decidiendo por nosotros, ¿no? Y eso en las relaciones internacionales significa que otros países definen qué es lo que nosotros tenemos que producir, cómo hacerlo y qué alimentos brindar a esos otros países, ¿no? Y ahí también entramos en lo que tiene que ver con cuestiones de salud pública también, ¿no? Que está relacionado, lo que comemos y cómo vivimos hace a la calidad de vida de los habitantes de una comunidad. Así es. Y incluso, la forma de producción que debe ser sostenible, sustentable, ecológica, responsable y del medio ambiente, implica también pensar en eso, ¿no? Si el eje está puesto en qué consumimos y cómo lo hacemos y que esos productos tienen que ser sanos, claramente se está contraponiendo a una forma de producir alimentos que en búsqueda de la rentabilidad y respondiendo a los mercados y a empresas multinacionales y demás, lo hace a costo incluso de la salud, utilizando agroquímicos, utilizando sustancias que son nocivas para la salud y que de hecho en algunos países, hay algunos elementos que están prohibidos, ¿no? Y que sin embargo, en países como el nuestro siguen utilizándose y se están dando batallas a nivel local en muchas ciudades de nuestro país, particularmente por el avance de la agricultura, de los monocultivos, de la
agricultura industrial, ¿no? De los monocultivos y los elementos que se utilizan ahí, que son tóxicos y son dañinos y que están afectando la salud de un montón de pueblos de nuestro país, ¿no? Sí, lo veíamos hace poco tiempo en una localidad de Córdoba en relación a esta pelea directa que tenían los vecinos y las vecinas del lugar con una multinacional como Monsanto, por ejemplo. Así es. Así es. Bueno, y la suspensión de la construcción de la planta, ¿no? Que fue como un logro también que está siendo mirado en todo el mundo, porque Monsanto, bueno, ahora Monsanto acaba de ser comprado por Bayer en una de las operaciones financieras más grandes que hubieron de compras de empresas a nivel internacional, lo cual también llama la atención, ¿no? Como, bueno, las industrias ligadas a la medicina se alían con industrias ligadas a los alimentos y, bueno, las consecuencias que eso puede tener para modelos donde los agricultores, los pescadores, digamos, todo el sector productivo también se está preguntando. ¿Y cuál es? Porque, digamos, si uno decimos, bueno, son los productores, los pescadores artesanales, los pescadores organizados en cooperativas, en asociaciones y demás, ¿por qué entran a jugar en esto de la soberanía alimentaria? Y ahí está la relación con la agricultura familiar, ¿no? Si decimos que los pueblos deben ser soberanos en elegir sus formas de producir alimentos, bueno, si uno va a los números, podemos conocer que el 70% o más del 70% de los productos que consumimos son producidos a escala familiar, son producidos por pequeños productores en toda la región, no solamente en nuestro país, sino esto también se da en la región latinoamericana y particularmente en Argentina. Bueno, hace unos años atrás el Ministerio de Agricultura... Ciencia de Agricultura, Pesca y Ganadería daba cuenta justamente que de estos números, ¿no? Más del 70% de productos que consumimos, todos nosotros en nuestras mesas, son productos hechos elaborados por la agricultura familiar. Mira vos, no tenía ese dato, no lo conocía y de alguna manera me sorprende también, ¿no? Porque me parecía que todos los productos más procesados o con más químicos como que cada vez van ocupando más lugar en nuestras mesas, en nuestras alacenas y no nos vamos dando cuenta y hay mucha información que no estamos teniendo y a veces no dimensionamos o no somos me parece a mí, ¿no? Opinión personal, aclaro, no somos del todo conscientes en esto que nos contás y en lo que estamos consumiendo también. El tema es que se puso en evidencia hace unas semanas atrás con lo del verdurazo, es el sistema de organización de la distribución, la comercialización y los canales en cómo esos alimentos llegan a nuestras mesas, ¿no? Con mercados concentradores que incrementan los valores desde que el productor lo cosechó hasta que llega a nuestras mesas, bueno, en un 400% por una cadena de intermediarios que, bueno, van incrementando esos costos. Sí, ahora, que la misma lechuga que salió del productor no cambió en absolutamente nada hasta que llegó a nuestra mesa, pero hubo un montón de gente en el medio que se llenó de plata. Exacto. Entonces, a nivel local, que también es la soberanía alimentaria, pone el eje sobre las localidades, sobre el desarrollo local y sobre los pequeños productores. Bueno, entran a jugar todos estos actores que están interviniendo en esta forma que es el ejercicio de la soberanía alimentaria. Y ahí no solamente es las formas en que se producen, cómo se producen, sino también cómo adquirimos esos productos, ¿no? Si hablamos también de pequeños productores, hablamos que los pequeños productores coinciden la unidad productiva con la unidad familiar porque la propia familia es la que está produciendo esos alimentos, ¿no? Uh-huh. Hablamos de hortalizas, cuando hablamos de la cría de animales, bueno, ya dijimos la pesca también, es un amplio espectro de la agricultura familiar o a quienes se incorpora dentro de ese universo. Y ahí, digamos, cuando se empieza a pensar, digamos, en el excedente que se produce, también se piensa en el autoconsumo, ¿no? Por eso también las familias son productoras y consumen también lo que ellas mismas producen. Y ahí entran Y hay mucha sabiduría en eso, ¿no? Porque sí, el claro. hecho también de esto que te decía de la salud tiene que ver con consumir los productos de estación o lo que de alguna manera la madre tierra nos da en cada época del año. Exacto. Que si nos da cítricos en el invierno, bueno, tiene una cuestión lógica e incluso de sumar a nuestra salud y consumir realmente
los productos que se ofrecen en esa época tiene una lógica. Sí, claro, justamente en el contexto de la presentación de la campaña de ponerle un 10 a la economía social y solidaria en Buenos Aires, en una discusión particularmente de instituciones, donde se discutían, cuáles eran las políticas que estaban acompañando a la economía social o estaban acompañando a los actores de la economía social. Uno de los elementos de una compañera de una universidad de Misiones justamente daba cuenta de esto, ¿no? Digamos, hace unos años atrás uno no pretendía comer frutas de otras estaciones en la estación en la cual estaba, digamos, y hoy estamos en un momento, digamos, de impulso, de consumos y de deseos ligados a qué hay en el supermercado, que si no tenemos una variedad enorme de frutas, nos empezamos a preguntar qué pasa. Y que haya una enorme variedad de frutas no significa necesariamente que estemos trayendo frutas de otros lugares en el marco de relaciones equitativas y demás, sino que también estamos hablando muchas veces de la modificación genética o de adaptaciones que se hacen con las semillas y demás, dejando de lado incluso también toda la producción de semillas criollas, digamos, todo el intercambio más natural, digamos, ¿no? Y en relación y respeto con la Pachamama, con la tierra, ¿no? Entonces, digamos, eso también es interesante plantearse desde el lado de los consumidores, que exigimos también o que aceptamos que el mercado nos está imponiendo también, ¿no? Claro. ¿Qué pequeñas acciones, Nat, podemos hacer como consumidores para defender esto, para defender la agricultura familiar, para impulsar la soberanía alimentaria? Porque pienso, digamos, que uno a veces tiene mucha información, pero de alguna manera también es replantearse desde el lugar que cada uno ocupa, qué puede aportar, qué podemos hacer los ciudadanos de a pie. Sí, hay un punto muy importante que es, digamos, si uno no tiene la oportunidad de, por ejemplo, empezar a producir sus propios alimentos, que puede empezar simplemente con el uso de, por ejemplo, de aromáticas, y tener la oportunidad también de tener instituciones tan importantes y con tanta trayectoria como es el INTA en nuestra ciudad. Está aquí en la ciudad de Río Grande, cualquiera puede acercarse, están justamente ahora con la apertura de la temporada. De paso, les mandamos un saludo a los amigos del INTA de aquí de la ciudad. Uno tiene esa oportunidad, ¿no? Empezar con una pequeña producción en su casa, y si no, empezar a relacionarnos y empezar a ver quiénes son los que están produciendo. Nosotros tenemos 2 áreas productivas en la ciudad que hoy están compitiendo con los usos inmobiliarios, pero que hay muchas familias que siguen ahí produciendo, tanto en la margen sur como en Apimema hay productores de la agricultura familiar que tienen sus huertas y que tienen excedentes para la comercialización. Y a partir del año pasado que se empezaron a difundir las ferias francas en nuestra ciudad, que tienen una historia en nuestro país de los años 90, a mediados de los años 90 podemos ya conocer algunos antecedentes de ferias francas en Misiones, sobre todo. Hoy hay más de 700 ferias francas en el país. Podemos tener esta relación directa entre productores y consumidores y hacer ejercicio de este también consumo responsable y este comercio justo, de pagar precios justos sin intermediarios, ¿no? Claro, el año pasado era masiva la convocatoria que tenían estas ferias en el Paseo de los Artesanos, incluso en el propio INTA también, que se ha hecho en alguna que otra oportunidad. Este año no sé qué pasó, que no se estuvieron realizando, pero ojalá se retomen ese tipo de iniciativas, que es lo que vos decís, ¿no? Nos da este contacto directo y el conocer también al vecino, a la vecina que quizás tiene una huerta en su casa y dice, yo tengo huevos, tengo lechuga, tengo achicoria o tengo aromáticas para vender, y está bueno saber dónde están y ir directamente, ¿no? Así es. Incluso, digamos, como nosotros en nuestra localidad tenemos una producción estacional que va de septiembre a abril, sabemos que en los meses de verano es donde podemos conseguir alimentos frescos, sobre todo hortalizas, ¿no? Pero durante el resto del año, por ahí es posible conseguir huevos y otros productos que se pueden seguir produciendo durante el resto del año, y hacer una elección ahí, hacer una opción también de consumo y de acompañamiento a las familias, porque no solamente estamos beneficiando nuestra salud al consumir alimentos sin agrotóxicos que son producidos de otra manera, sino que también estamos generando una relación virtuosa
con los productores que están generando ingresos a partir de su actividad, ¿no? Y soñar que en algún momento en Río Grande tengamos este mercado central, ¿no? Que en algún momento se había impulsado ese proyecto y nunca se logró concretar. Por lo menos lograr ese espacio en los meses estos que vos mencionás, que son los meses de productividad también. Sí, así es, así es. Después hay otras cuestiones más ligadas a las limitaciones productivas, ¿no? Que tienen que ver con infraestructuras, que tienen que ver con otras cuestiones y que sabemos que son problemas y que aparecieron en diagnósticos que se hicieron durante los últimos años en la provincia, pero bueno, podemos empezar a acompañar al sector justamente desde estos otros lugares como son, por ejemplo, el consumo, como es la visibilización también, ¿no? De los propios actores que están produciendo y que están desarrollando sus emprendimientos. Vos sabés, Flor, que en el año 2013 el INTA, en el año 2015 el INTA cumplió 25 años con su programa Pro Huerta, ¿no? Que es el programa que impulsa el surgimiento de huertas familiares y la promoción de la agricultura familiar. Y daban cuenta que en la provincia hay aproximadamente cerca de 900 huertas familiares, ¿no? Esto es... Solo en Tierra del Fuego. Solo en Tierra del Fuego, sí. Es iniciativas a escala familiar que se han decidido empezar con algún tipo de emprendimiento. Y después hay otras huertas que son escolares, que están en escuelas, en instituciones, que son 24, y hay otras 10 que son institucionales en toda la provincia y no solamente en el ejido urbano, aunque la mayor cantidad de huertas se concentran en los centros urbanos de nuestra provincia. Uh-huh. Así que también es interesante poder dar cuenta de esta expresión que va teniendo la agricultura familiar y que va ganando terreno y que nos hace repensar justamente en cómo nos alimentamos y las decisiones que podemos ir tomando como pueblo soberano en qué consumimos, ¿no? Y hacer un efectivo ejercicio del derecho a los alimentos sanos y a los alimentos que nosotros producimos en ese ejercicio soberano de la soberanía alimentaria. Muy bien, sería una buena idea ir pensando la huerta de la universidad, quizás. Sí, claro, bueno, ahí tenemos abiertas unas líneas de extensión universitaria y estamos en la formulación de algunos proyectos en esa línea, así que veremos si tenemos buenos resultados al respecto. Ojalá que sí. Gracias, Nat, por todo lo que nos dejás cada semana y te esperamos el próximo martes. Muchas gracias a vos, Flor. Un saludo acá al equipo de la radio y seguimos. Seguimos, tal cual. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con mucho más aquí en Turno Mañana. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.